Entonces, como vemos, un solo versículo que tiene tanta teología. San Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer ahí. Lo podemos leer todos juntos. Cuando usted lo tiene, diga amén. Y vamos a leerlo. Si no lo ha encontrado todavía, le ayudo. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar. Muy bien. Dice San Juan capítulo 1, versículo 1. Lo leemos todos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Vamos a leer una vez más. Queridas damas, les toca a ustedes a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien, nos falta una sola vez más y ya lo aprendimos de memoria. Vamos los hombres a la cuenta de 3, vamos. 1, 2 y 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien, vamos a orar esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar hasta aquí. Gracias, Señor, por la persona de Cristo. Queremos pedirte, queremos rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, nos enseñe. Y que podamos de esta manera, Señor, aprender, sacar enseñanzas, pero también motivarnos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, dejamos todo en tus manos, pidiendo, Señor, tu más rica bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay 3 conceptos que aparecen aquí en este pasaje de San Juan capítulo 1, versículo 1. Y esos 3 conceptos los vamos a tratar de analizar en esta mañana. El primer concepto que encontramos es la eternidad de Cristo. El segundo concepto que encontramos es la unidad de Cristo con el Padre. Y el tercer concepto que encontramos es la divinidad de Cristo. Son 3 conceptos claves que encontramos aquí en este versículo. Y vamos a estar viendo algunos versículos más que nos va a mostrar, ¿verdad?, lo que es la eternidad de Cristo, la unidad con el Padre y también la divinidad del Señor Jesucristo. Yo creo que cuando analizamos el tema en este mundo, para la mayoría de las personas el problema no es Dios, para la mayoría de las personas el problema es Cristo. La gente puede hablar de Dios, pero lo que hace la división muchas veces es cuando hablamos de su Hijo, cuando hablamos del Cristo, cuando hablamos del Hijo de Dios encarnado. Y eso es lo que trae la dificultad a muchas creencias, ¿verdad? Pero nosotros creemos firmemente que Jesucristo es Dios. Creemos firmemente que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Y creemos que Él es eterno. Y vamos a ver algunos conceptos de esto a través que vayamos avanzando. Ahora, la palabra de Dios nos va a mostrar de esta manera. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el primer concepto que podemos analizar es el concepto de la eternidad. Si vamos a San Juan capítulo 8, ahí mismo en el mismo Evangelio, San Juan capítulo 8, versículo 58, acompáñeme ahí. Uno de los términos que aparece en San Juan capítulo 8, versículo 58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Otro de los versículos que podemos buscar es en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Vayamos ahí, Colosenses 1, 17. Aquellos que están estudiando en algún lugar, seminario, instituto, ¿de qué estaríamos hablando en este momento? Es parte de la cristología, ¿verdad? Cristología.
En este es la preexistencia, ¿no? Bien, ¿qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 17? Y Él es, lo leemos, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos hablando de la eternidad del Señor Jesucristo, y lo está presentando como Él es antes de todas las cosas. Es decir, todas las cosas tienen un origen, ¿verdad? Tienen un origen. Pero antes de que se originen todas esas cosas, ya el Señor existía. Él es antes de todas las cosas. Entonces estamos hablando de lo que es la eternidad del Verbo, la eternidad de Cristo, en Colosenses capítulo 1, versículo 17. También en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, vayamos ahí, Apocalipsis 1, 8. Una frase muy conocida, ¿verdad? Quizá en el mundo evangélico. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo primero que vemos es lo que es la eternidad de la persona de Cristo, mencionada como el Verbo en el versículo 1 de San Juan. Y hablar de la eternidad es hablar en el concepto de que Él es antes de todo lo que nosotros podemos ver, de todo lo que nosotros podemos palpar, de todo lo que fue creado, ¿no es cierto? Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, antes de la creación del mundo ya el Señor existía. El Señor no tiene comienzo, ¿verdad? Si bien la expresión es el principio, ¿verdad? El primero y el último, el alfa y la omega, tocando quizás lo que es las letras del griego, pero sencillamente es entender que el Señor es eterno. Ahora, ¿qué es eternidad? Para nosotros es un poquito difícil entender el término eternidad, porque nosotros siempre llevamos las cosas cronológicamente, ¿verdad? Para nosotros es un poquito difícil entender el concepto de eternidad, porque para nosotros todo tiene un origen y tiene un comienzo. Por ejemplo, esa ropa que usted tiene ahí, no siempre fue ropa, fue hilo, pero antes de ser hilo fue otra cosa, ¿verdad? Y en el proceso, hoy usted puede tener esa ropa, pero tiene un comienzo. Por eso que para nosotros se nos hace tan difícil pensar en lo que es la eternidad. Y quizá la mejor definición que nosotros tenemos de la eternidad es que el Señor siempre ha existido. Y eso para la mente humana es un poquito difícil de entender, ¿verdad? O mejor dicho, más que la razón, es el concepto de creer lo que Dios dice en su palabra y de entender que Dios siempre ha existido, ¿verdad? Y siempre va a existir. El tiempo lo tenemos nosotros. Lo que es el reloj, el horario, o sea calendario romano, cualquier calendario judío, ¿verdad? Pero el tiempo es aquí en la tierra. Por eso que el término para esta tierra del tiempo, el Señor dice que esto es pasajero. Es pasajero. Su paso por aquí en la tierra es un tiempo pasajero. Usted es, ¿verdad? Como dice la Escritura, peregrino y extranjero en esta tierra. Usted está de paso, pero vamos rumbo a ¿dónde? A la eternidad. Y déjeme decirle algo, que cuando usted piensa en la eternidad como hijo de Dios, usted está pensando en el futuro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué usted piensa en el futuro? Porque usted tiene el concepto de tiempo. Pero, ¿en qué parte de la eternidad? La eternidad es eternidad. Dios siempre ha existido, ¿verdad? Para nosotros es futuro porque sabemos que estamos en un momento en este mundo pasajero, así como la flor, ¿verdad?, de la hierba que un día florece y desaparece. Como la neblina, como dice ahí también, la neblina, ¿verdad?, que aquello que hemos podido experimentar en Jarabacoa, quizás en esos lugares donde hay neblina, ¿verdad?, calentó el sol y desaparece la neblina. Es algo momentáneo. Todo lo que está aquí en la tierra es momentáneo, tiene tiempo, caduca. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Entonces el concepto de la palabra, ¿qué es? Es eterna. Entonces, ¿cuándo comenzó la palabra? ¿Cuándo comenzó la palabra? ¿Es decir que la palabra comenzó cuando Moisés comenzó a escribir? No. ¿Verdad?
¿Es palabra de quién? De Dios eterno. De una forma escrita para nosotros entenderla. Pero Cristo ¿es qué? Es la palabra encarnada. Por eso usa el término de verbo. Ahora, pensar que el Señor es eterno y es a esa eternidad que nos quiere llevar a nosotros a disfrutar. Pero ¿sabe algo interesante? Nosotros también somos eternos, no por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su resurrección. Ahora nosotros podemos decir tranquilamente, por la gracia de Dios inmerecida, que nosotros tenemos vida eterna. ¿O no? ¿Verdad? Nosotros no vamos a ir a tener la vida eterna. Ya nosotros tenemos la vida eterna. Porque el Señor nos ha dado vida y esa vida que el Señor nos ha dado es eterna. Ahora, lo que nosotros entendemos que aquí en el mundo todo es pasajero. El Señor vino también y cumplió un tiempo aquí en la tierra. ¿Duró cuántos años el Señor aquí? 33 años y luego de haber muerto en la cruz, haber sido sepultado, resucitó, a los 40 días ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que la persona de Jesucristo existía, o la persona del Hijo de Dios existía antes de que el mundo existiese. Antes. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver aquí en el segundo punto como creador también de todas las cosas. En algunos versículos lo vamos a entender. Entonces, ¿qué es pensar en la persona de Cristo? Es pensar en un ser eterno, el cual se limitó, como dice Filipenses capítulo 2, para tomar cuerpo, y ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Para venir a este mundo, un mundo que tiene tiempo, que tiene hora, tiene segundos, tiene minutos, tiene caducidad por causa del pecado, para poder morir por nosotros, hombres y mujeres pecadores, que estamos rumbo a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y que estamos rumbo a la condenación. Pero el Señor vino a este mundo, siendo el eterno Dios, se hizo hombre para que nosotros podamos ser salvos y ir a la gloria con Él. El Señor, no sé, el amor es tan grande de Dios que el Señor quiere compartir su eternidad con nosotros. Quiere que nosotros podamos disfrutar de la eternidad. Claro, en esta condición no podemos disfrutar de la eternidad. ¿Por qué? Se nos van cayendo los cabellos, nos vamos poniendo más viejos, ¿verdad? Perdón, no sabía que por aquí había. Bueno, pero nos vamos poniendo más viejos, cada día más dolores, más achaques, ¿verdad? Y esa es la realidad nuestra. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que el Señor nos va a dar un cuerpo eterno. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Y usted va a llegar al cielo y decir, oh, ¿y el dolor que yo tenía aquí? Oh, un cuerpo transformado, un cuerpo nuevo, ¿verdad? Y para poder disfrutar de esa eternidad con el Señor. Yo tengo por ahí una foto secreta de José Luis. Pero qué bueno será el hecho de poder estar en la eternidad con aquel Dios que es eterno, el cual vino a este mundo, se limitó para poder darnos la salvación y salvación eterna. Entonces, el Señor Jesucristo es mostrado aquí como eterno en el principio. No está hablando del principio de la creación, está hablando de tiempos eternos. Es el verbo. Y entonces también vamos a ver lo que es la unidad. Dice, y el verbo era con Dios. No solamente es eterno, sino también lo que es la unidad con el Padre. Ahí en Juan capítulo 10, el mismo Evangelio, Juan capítulo 10, versículo 30. También hay unos versículos muy conocidos. Juan 10, 30. Un versículo muy largo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué significa? Es tan cortito, pero tiene tanto en lo que es la teología. Cuando dice yo y el Padre uno somos, está hablando de la unidad. Es el concepto que hemos visto a través de todas las escrituras de un Dios en tres personas. Para nosotros humanamente es difícil de explicar eso. Algunos han tomado algún ejemplo para tratar de que nuestra mente finita pueda entender lo que es la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios en tres personas. ¿Se acuerdan del Yemá, verdad, de Israel? Dice, oye Israel, Jehová, tu Dios, uno es.
Jehová tu Dios uno es. Pero también tenemos tantas evidencias bíblicas, ¿verdad?, durante toda la Escritura, donde nos enseña que no solamente está el concepto de Jehová nuestro Dios uno es, sino también que está la persona del Padre, está la persona del Hijo y está la persona del Espíritu Santo. Y es un poquito difícil para entender. Una cosa que usted tiene que saber es que manejamos un término que es el término Trinidad, pero la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. La palabra. Pero sí aparece la evidencia constante de que creemos en un Dios trino. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Lo que nosotros encontramos aquí es la unidad. Desde la eternidad estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios. Hay muchas evidencias de esto. Una de las evidencias son los términos plural del nombre de Dios. Por ejemplo, en el principio creó Elohim. Ese nombre Elohim, que es un término hebreo, es un término plural. Y cuando yo digo en el principio creó Dios, estoy diciendo que en la creación tuvo que ver el Padre, tuvo que ver el Hijo y tuvo que ver el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver en un versículo en la persona de Cristo, porque estamos hablando del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de una unidad perfecta. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de que Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos de una unidad perfecta, es difícil para nosotros entender cómo es ese concepto de un Dios en tres personas. Y algunos toman algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, usted toma el agua y usted puede usar el agua de diferentes maneras. Lo puede usar como hielo. Tomó un vaso de agua, congeló una parte de esa misma agua, la puso a calentar y entonces ¿qué pasa con el agua? Se evapora. Es el mismo agua, pero se evapora. Ya usted tiene ahí el hielo, tiene el agua líquida y tiene el agua evaporada, ¿verdad? Y tratando de humanamente entender lo que es la Trinidad. Otros han tomado el ejemplo del huevo, ¿verdad? Cuando usted lo separa, tiene la cáscara, tiene lo transparente, ¿cómo se llama? La clara, y tiene, ¿se da cuenta? Entonces dice es uno, pero claramente visible, ¿verdad? Que hay tres partes. Y esos son los ejemplos con los cuales tratamos de una u otra manera de poder entender nuestra mente finita a nuestro Dios que es infinito. Ahora, yo lo que digo es que Dios no es entenderlo, sino es creerlo. ¿Por qué? Porque ejemplos son muy vanos, ejemplos como esto, la del agua y el huevo, son muy vanos para tratar de entender. Pero como a nosotros nos gusta graficar las cosas y tratar de entenderlas de una forma gráfica, usamos ejemplos como esto. Pero nosotros creemos firmemente que tenemos un Dios en tres personas y que ese Dios maravilloso, cada uno tiene su función, en su divinidad tiene su función en cuanto, por ejemplo, a la salvación. Si pensamos en la salvación, Dios Padre nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo. Envió a su Hijo, Jesucristo. Y el Señor vino a la cruz del Calvario, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos. Y dice, os enviaré otro consolador, otro igual que yo, de la misma esencia. Y estaba hablando del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 nosotros encontramos que viene el Espíritu Santo. Y hoy la obra en este mundo es del Espíritu Santo, que mora en la persona, que mora en la iglesia. En cuanto a la salvación, Dios decidió salvarnos, el Padre envió, el Hijo vino y el Espíritu Santo es quien convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, lo que tenemos que entender es que en este versículo nos habla de lo que es la unidad del Hijo con el Padre, la unidad del Hijo con el Espíritu Santo. Y eso nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Dios siempre tuvo en su corazón salvarnos. Y alguno preguntará, ¿quién el Padre? ¿Quién el Hijo? ¿Quién el Espíritu Santo? Y nosotros respondemos por la palabra de Dios. Dios nos amó. El único Dios en tres personas que estuvo dispuesto a actuar de una forma activa en todo lo que era necesario para nuestra salvación. El Padre envía, el Hijo viene y el Espíritu Santo es que nos da la capacidad de entender el Evangelio para que nosotros podamos de esa manera aceptar a Cristo como Salvador y ir a la gloria.
Entonces, qué bueno es entender, queridos hermanos, que el versículo nos enseña de la eternidad de Cristo, el versículo nos enseña de la unidad del Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo, pero también en esa unidad encontramos lo que es la divinidad. Por eso dice el versículo 1 en la tercera parte, la podemos dividir así: en el principio era el verbo era con Dios, y la última parte dice, y el verbo era Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos en la persona de Cristo, de repente se nos hace difícil cuando no entendemos este concepto. Cuando hablo de la persona de Jesucristo, estoy pensando en la persona, ¿verdad?, divina, y en la persona humana. Ahorita vamos a ver el Salmo, por ejemplo, 40, cuando dice: el Señor me preparó cuerpo, ¿verdad? Es decir, el Señor preparó la obra del Espíritu Santo en el vientre de María para prepararle cuerpo para que Cristo viniera a este mundo y pudiera morir. ¿Por qué? Porque Dios no muere. O sea, Él es eterno. Pero la única manera de poder morir por nosotros es que tomara un cuerpo humano, ¿verdad?, en las condiciones en las que nosotros vivimos, y de esa manera poder tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque de otra manera no podía. Pero cuando hablamos de la divinidad, hay algunos versículos que podemos ver. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5. ¿Lo leemos? ¿De acuerdo? ¿Qué dice? De quien son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, ¿quién vino? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Cuando hablamos de la divinidad de Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces está mostrando lo que es la divinidad, que comparte lo que es la esencia con el Padre y con el Hijo. Y así podemos seguir buscando un montón de versículos. Si estuviéramos estudiando de lleno lo que es la cristología, ¿verdad?, podríamos buscar un montón de versículos. También busquemos Tito, capítulo 2, versículo 13. Vayamos ahí. Tito 2, 13. Son versículos que usted tiene que conocerlos, mis hermanos, tienen que saberlos para poder defender también la fe. Muy bien, dice Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando, ¿estamos ahí? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios. Hasta ahí vamos. ¿A quién estamos aguardando? Dice, a Dios. Muy bien. ¿Y después qué aclara? Y Salvador, Jesucristo. Dios, Salvador. ¿Y quién es ese Dios y Salvador? Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra de Dios nos muestra el cual siempre ha sido Dios. Desde la eternidad ha sido Dios. El hecho de tomar cuerpo y limitarse, ¿verdad?, al tiempo y a muchas cosas, leyes humanas, ¿verdad?, leyes de la naturaleza, aún así siempre ha sido Dios y nunca ha dejado de ser Dios. ¿Verdad? Por eso que cuando nacía, uno de los términos que usaba era Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces Dios se hizo hombre. Filipenses capítulo 2, vayamos ahí. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 5. Si lo tiene, lo leemos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, en forma de Dios, igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El concepto claro del versículo 6 dice, el cual siendo la forma de Dios.
siendo igual a Dios. Está hablando de la esencia del Hijo, igual a la esencia del Padre, igual a la esencia del Espíritu Santo. Por eso creemos firmemente que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Lo ha mostrado las Escrituras durante todos los 66 libros de la Biblia. Lo ha demostrado en cada línea que tiene desde Génesis y Apocalipsis. La línea central es la persona de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, estamos hablando de la eternidad de Cristo, estamos hablando de la unidad, ¿verdad?, de Dios, del Hijo con el Padre y el Espíritu Santo. Y estamos hablando de la divinidad de la persona de Cristo. Y eso tiene que llevar a nosotros a tener un claro entendimiento de que ese Dios maravilloso es el cual nosotros adoramos, el cual nosotros le servimos, al cual nosotros le damos toda nuestra vida para la alabanza y la gloria de Él. Ahora, algunos conceptos que aparecen ahí para ir viendo su eternidad, su unidad y su divinidad. Fíjense, en el versículo 2 dice, esto era en el principio ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Una vez más repite la segunda parte del versículo 1. En el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de que Jesucristo es creador, el Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de creación, hablamos de Dios creó todas las cosas, pero tenemos que ser claros a la hora de estudiarlo, de que el Padre es creador, de que el Hijo es creador y de que el Espíritu Santo es creador. En este caso, como estamos hablando de la persona de Cristo, dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de que Él es Dios todopoderoso, de que Él ha creado todas las cosas junto al Padre y junto al Hijo. Cuando dice, ¿se acuerdan del famoso versículo cuando Dios va a decir, entonces dijo Dios, hagamos al hombre? Creemos en una Trinidad por su nombre plural, ¿verdad? Dijimos Elohim. Pero también creemos en un Dios trino por sus decisiones plurales. En este caso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que qué maravilloso es entender que este Dios en tres personas nos ama, decidió crear todas las cosas, el hombre pecó, se apartó de Él, pero Dios nos amó de tal manera que estuvo cada una de las personas de la Trinidad involucrada en la salvación para nosotros. Y un día le vamos a ver. El Señor viene en las nubes a buscar a sus hijos, ¿verdad? Viene a buscar a la iglesia. Pero también qué maravilloso es que seremos semejantes a como Él es. Hay un pasaje en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. Es el versículo que más usan los del maletín para contradecirnos. ¿Por qué usan este versículo los del maletín? Mire lo que dice. Porque tres son, si usted lo tiene, 1 de Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Por qué los del maletín usan este versículo para contradecirnos? Bueno, porque de este pasaje o de este libro hay 5.300 manuscritos. 5.300 manuscritos. Es decir, 5.300 copias. Y de esas 5.300 copias, solo una copia tiene este versículo completo. 5.300. ¿Y saben lo interesante de esto históricamente? Que un personaje de la iglesia del Parque, cuando le hicieron la copia, él descubrió que no pusieron ese versículo. Y este personaje histórico hizo una copia exacta, incluyendo el versículo que habían quitado.
En los 5.300 manuscritos de este versículo, cuando vieron que ese versículo realmente tiene que estar ahí, comenzaron a escribirlo, pero ya no tenían espacio donde escribir el versículo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo comenzaron a colocar en el margen. Y la mayoría de las copias, de las 5.300 copias, están colocadas en el margen. Solo una copia lo tiene ubicado donde tiene que ir. Por eso digo que si usted va a hablar con alguien del maletín, es muy probable que le saque este versículo. ¿Verdad? Claro, ese no lo quiere sacar. Pero lo que nosotros creemos firmemente es, no necesito este versículo para demostrar lo que es la Trinidad, para demostrar que tenemos un Dios en tres personas, porque toda la Escritura. Por eso que cuando usted va a un seminario, a un instituto bíblico, usted puede estudiar teología propia, cristología y neumatología. Teología propia hablando de Dios el Padre, cristología hablando de Cristo y neumatología hablando del Espíritu Santo. ¿Verdad? Es tanta la evidencia de un trino Dios, aunque no aparezca la palabra Trinidad, de que tenemos un Dios en tres personas, que nos hace entender que nuestro Dios, al cual nosotros creemos y servimos, es un Dios el cual se ha manifestado a nuestro entendimiento, a pesar de que es un Dios infinito. Una de las cosas que resaltamos es que Dios, siendo tan grande, se ha querido revelar al hombre. ¿Y cómo se ha revelado? Se ha revelado a través de su palabra y se ha revelado a través de la persona de Cristo. Miren conmigo, para que entiendan esa parte. Cuando digo que se ha revelado a través de la persona de Cristo, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. ¿Se acuerdan de la frase a Felipe del Señor en Juan capítulo 14? Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. ¿Se acuerdan? Ahora miren lo que dice Colosenses 1:15. Dice, Él, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso dice Jesús a Felipe, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen visible. Acuérdense algo interesante, querido hermano. Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Ahora, el Señor Jesucristo tomó cuerpo, se humanó, vivió entre nosotros, pero en la persona de Cristo, o mejor dicho, la persona de Cristo es la imagen del Dios invisible. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Ahora, mi pregunta es, ¿qué podemos ver nosotros en el Hijo que es del Padre? Ayúdeme. La gloria estaba velada, ¿verdad? El cuerpo velaba la gloria de Dios, porque si no se hubiesen muerto todos los que estaban alrededor. Pero estaba su gloria. ¿Quién la vio? ¿Se acuerdan quién vio un poquito del destello de su gloria? Los tres apóstoles que fueron al monte en la transfiguración. ¿Se acuerdan? Que sus vestimentas fueron blancas, ¿verdad? Deslumbrante, ¿verdad? Su rostro se reflejó lo que es la gloria del Señor. ¿Quién más vio un poquito de la gloria en la historia bíblica? Moisés, muy bien, Moisés. Dice que cuando Moisés bajó del monte, después de 40 días estar con el Señor, que su rostro brillaba y que los israelitas le dijeron, ponte un velo porque nos vamos a morir aquí, ¿verdad? Su rostro brillaba. Después, ¿qué más? ¿Hay algún otro momento? Elías. Ok. Moisés fue el que dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, está bien, te la voy a mostrar. ¿Y qué hizo? Lo colocó en una hendidura de un monte, puso su mano y dice que pasó enfrente de él. Y cuando pasó, quitó la mano y lo único que pudo ver Moisés, ¿qué fue? Las espaldas. Y uno dice, pero Dios es espíritu. Bueno, pero simplemente es entender que pudo ver un destello de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, en la persona de Cristo, podemos ver el amor de Dios. En la persona de Cristo podemos ver la compasión de Dios para con la humanidad. En la persona de Cristo podemos ver el sacrificio y todo lo que es el plan redentor, para la humanidad. El Padre nos amó y el Hijo demostró ese amor. ¿Se acuerdan cuando se acercó el joven rico? ¿Se acuerdan ustedes que se acercó al Señor
¿verdad? Y le dice, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Verdad? Y dice, ¿has guardado los mandamientos? Y él dijo, desde mi juventud lo he guardado. Y algo interesante, dice que el Señor lo miró y lo amó. Entonces Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Si usted quiere conocer al Padre, lo que usted tiene que hacer es mirar al Hijo. Si usted quiere conocer al Padre, ¿por qué? Porque el Hijo reveló al Padre. Por eso le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces, ese hermoso versículo, Él es la imagen visible del Dios invisible. Extraordinario. Seguimos. Hay mucho más dentro de lo que son los pasajes de lo que es la cristología. Dice ahí en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. No solamente las cosas fueron hechas, sino que todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. A veces conversamos con mi esposa cuando vamos, ¿verdad?, a algún lugar, y a veces nos hemos metido por lugares que no conocíamos y barrios que no conocíamos. Y dice mi esposa, y de todos ellos el Señor tiene cuidado. Y esa es la realidad. El Señor, el Todopoderoso, dice que todas las cosas por Él subsisten. Si usted está vivo, no es casualidad. Es porque el Señor le sostiene. Amén. Usted subsiste por Él, ¿verdad? Si usted todavía está en el camino del Señor, y gracias al Señor por eso, y espero que sea hasta que Cristo venga, es por su gracia, ¿verdad? Él tiene cuidado. A tal punto, algunos ya tienen problemas, pero el Señor dice que no se te cae ni un cabello sin que el Señor lo sepa. Con algunos tienen menos trabajo. Pero dice la palabra del Señor que no hay un cabello que se caiga sin que el Señor lo sepa. El cuidado que tiene de nosotros, ¿verdad? El Señor está atento a nuestra vida. ¿Saben algo que la humanidad ha querido hacer? Es separar al hombre de Dios, ¿verdad? Pero Dios siempre ha estado. Y Dios siempre tiene su voluntad. El Señor decía, cúmplase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y en esta tierra se cumple la voluntad de Dios. No estoy diciendo que usted y yo cumplimos la voluntad de Dios. Estoy diciendo que Dios cumple su voluntad, ¿verdad? Y qué bueno fuera si usted y yo cumplimos la voluntad del Señor. Pero Dios siempre cumple su voluntad. Habla de la soberanía, Wilby. Habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y ese es Dios. Y el Señor Jesucristo mantiene. Yo no sé si usted alguna vez ha visto, hay unos rieles, ¿verdad? Unos rieles de hierro, ¿verdad? Conoce las vías por donde andan el tren, ¿no? Unos rieles de hierro donde la luna da vuelta, donde la tierra da vuelta alrededor del sol. ¿Ha visto esos rieles? No existe, ¿verdad? ¿Y cómo es que la tierra da vuelta alrededor del sol? ¿Y cómo es que los planetas no se chocan entre sí? Esa es la soberanía de Dios. Y es el sostén del poder de la palabra de Cristo. Usted ha visto el mar que viene tantas olas y terminan en un punto, a no ser que haya tsunami y otra cosa que el Señor permita. Pero en el mar con todas esas olas y tienen límite. El Señor le ha puesto el límite. Porque Él es soberano, Él es todopoderoso. Y donde Dios pone los límites y pone las reglas, se hace su voluntad. Entonces ese es el Dios que usted y yo conocemos. Es el Dios que si está todavía usted no tiene a Cristo, tiene que aceptarlo. Porque ese Dios vino con amor para salvarle, sufrió en la cruz, cargó sus pecados y los míos en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y si usted todavía no ha aceptado a Cristo, necesita aceptarlo, porque no hay otro Dios. Fuera de Él no hay otro Dios. Pero también es el Dios que nosotros debemos servirle, queridos hermanos. Tenemos que tomar la decisión. El Dios, en el lugar donde tú pongas a Dios, va a llevar a tu corazón y a tu cuerpo servirlo o no. Y Dios tiene que ser nuestra prioridad, porque Él es Dios. El Señor tiene que ser sencillamente el centro de nuestra vida. El Señor tiene que ser el objetivo de nuestra vida. El Señor tiene que ser el todo de nosotros.
Él es el todo y por todos y en todos. Yo creo que en esta mañana nosotros podemos alabar al Señor por lo que Dios es. Un Dios que es eterno, Jesucristo, eterno, la unidad de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad de Cristo, el cual dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Ponga su vida, a ver si usted la puede tomar otra vez. Pero el Señor dice, yo pongo la vida y la vuelvo a tomar. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Puso su vida. Pero al tercer día resucitó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y un día maravilloso nos encontraremos con el Señor. ¿Y sabe algo particular? Que cuando nosotros le veamos al Señor, lo vamos a ver de una forma corporal. Corporal. Si usted va a Apocalipsis, dice que cuando en su segunda venida, hablando de la segunda venida, ¿verdad? Cuando el Señor viene en su segunda venida, dice, los que lo traspasaron, lo verán y temerán. Pero usted y yo que aceptamos a Cristo, no. Porque nosotros venimos con Él. Y vamos a estar con Él, porque Él, Dios maravilloso, nos ha salvado. Así que esto tiene que motivar tu corazón a servir a Cristo. Motivar tu corazón a predicar el Evangelio. ¿Cuánta gente necesita escuchar que ese maravilloso Dios se humanó, tomó cuerpo y murió para dar salvación? Resucitó para darnos la vida eterna. Entonces, tiene que traer a nosotros alegría, gozo, tiene que traer a nosotros compromiso con el Señor. Ese Dios al que yo sirvo, es el Dios al que yo sigo, es el Dios al cual yo quiero agradar. Ese es el Dios que tiene que mover tu corazón para acercarte más a Él. Ese es el Dios que tiene que mover tu corazón para servirlo a Él. Ese es el Dios que tiene que moverte a ti para decirle, no quiero otra cosa más que Dios en este mundo. Porque Él me ha salvado y porque Él es el que viene a buscarme un día. Y a ese Dios yo quiero adorar. Así que vamos en esta mañana a tener una actitud de gratitud, una actitud de reverencia, una actitud de alabanza, de adoración a ese Dios maravilloso que nos ha mirado y que ha actuado en este mundo para traernos la salvación. Compromiso. Vamos a orar. Y allí con los ojos cerrados, yo quiero que usted pueda adorar al Señor, alabarlo, darle gracia. Siéntase dichoso de haber creído en ese Dios maravilloso. Sienta gozo de haber recibido a Dios en su vida. Porque el que recibe a Cristo en su corazón, recibe a Dios. El Espíritu Santo viene a la vida de aquel que recibe a Cristo como su Salvador y hace morada permanente en nosotros hasta que nos lleve a la gloria, hasta que nos lleve a su presencia. Ojalá usted pueda entender lo importante que es el Señor Jesucristo para su vida. Y eso le motive a adorarlo, a alabarle. Y eso lo motive a servirle. Y ahí con los ojos cerrados, ¿quién en esta mañana alaba al Señor por lo que es Él? Con sus ojos cerrados, ¿quién le rinde su vida al Señor por lo que es Él? Estamos tan preocupados de las cosas de este mundo y nos olvidamos en quién hemos creído. Hemos creído en aquel Dios que nos amó, se sacrificó, obtuvo la salvación para dárnosla. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos, aquellos que hemos creído por la fe en Cristo. Y si tú todavía no tienes a Cristo, yo te invito, recibe al Señor. Recibe a Cristo. El Señor te va a perdonar, te va a salvar. Y te va a dar una esperanza eterna. El día que tú partas, vas a estar en la gloria. ¿Habrá alguien así en esta mañana que dice, Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón?
yo te recibo como Salvador. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Que dice, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo quiero servirte. Y a usted, querido hermano, si usted realmente entendió quién es Él, en gratitud dígale, Señor, aquí está mi vida. Es tuya. Quiero vivir para alabarte, para adorarte. Quiero vivir para servirte. ¿Está usted dispuesto en esta mañana? Póngase de pie y dígale, Señor, aquí estoy. Gracias por quien tú eres. Mi vida está rendida a tus pies, Señor. Me rindo a ti, Señor. Te ofrezco todo mi ser. Te alabo en esta mañana. Te adoro, Señor, por lo que tú eres y lo que haces. Y me rindo a ti para servirte, Señor. Toma este humilde pecador y úsalo para tu gloria y honra. Te alabamos, oh Dios, en esta mañana. Grande y bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto y enviar a tu Hijo Jesucristo. Nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es Dios, que es eterno, que es la segunda persona de la Trinidad. Confesamos con nuestra boca que Él es el Señor. Y creemos en nuestro corazón que tú le levantaste de los muertos. Creemos que Cristo vive, que Cristo tiene el sostén de todas las cosas. Y nos ponemos en tus manos para ser instrumentos útiles para ti, Señor. Gracias por todo. Gracias por quien tú eres y por todo lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.